Bien, ahí la estamos grabando ya, ¿sí? Como les dije al principio, vamos a hablar de fracturas de la diáfisis, ¿sí? De la diáfisis del húmero. Venimos continuando con lo que es el temario. Todos sabemos que la diáfisis o el eje, ¿sí? Vendría a ser la parte central de nuestro hueso, en este caso el húmero. Recuerden que tenemos la epífisis, metáfisis y diáfisis, ¿sí? Se producen fracturas que pueden ser desplazadas, como vemos aquí en la radiografía de la presentación, y cabalgadas en algún momento o en algunos pacientes, ¿sí? Van a jugar un papel muy, muy, muy importante lo que son las inserciones de los músculos. En este caso, uno de los más importantes, que es el pectoral mayor, ¿sí? Por su inserción. La clasificación de las fracturas de este hueso, ¿sí? Son muy variadas. ¿Por qué? Porque pueden ser de diferentes formas, va a haber diferentes trazos, fracturas longitudinales, fracturas transversales, espiroideas. Va a depender mucho del mecanismo de lesión, ¿sí? Que ya lo vamos a ver el mecanismo de lesión. Pero bueno, una de las clasificaciones más acertadas es obviamente por el papel importantísimo que juega, ¿sí? El pectoral mayor, como lo vemos aquí, ¿bien? Entonces, va a estar producido el desplazamiento de acuerdo al lugar donde se ubique la fractura, ¿sí? En relación con lo que es la inserción de nuestro pectoral mayor, ¿bien? Por ejemplo, aquí tenemos uno que habla de la fractura que está por encima de la inserción del pectoral mayor. Esto va a producir que la parte proximal del húmero, ¿sí? Vaya a una abducción, ¿sí? Y una rotación externa del húmero proximal, secundario a lo que vendría a ser la tracción de los músculos del manguito rotador en este caso, ¿bien? Pero si se da por debajo de la inserción del pectoral mayor y debajo de lo que es la B deltoidea, ¿sí? Va a producir una aducción de la parte proximal por defecto del pectoral mayor, ¿sí? Y un desplazamiento lateral y proximal del fragmento distal por efecto del deltoides. Entonces va a haber una contracción, obviamente de forma violenta, de estos músculos. ¿Por qué? Porque se van a querer proteger por el traumatismo. Entonces, al quererse proteger por el traumatismo, se van a contraer, ¿sí? Entonces, la fractura, si se produce en lo que es por debajo del pectoral y a su vez por debajo de lo que es el deltoides, ¿sí? Va a llevar la parte proximal a un desplazamiento lateral y por lo tanto va a haber influencia también del deltoides. Y en el caso de las fracturas que se den, uy, perdón, se me fue. En el caso de las fracturas que se den, ¿sí? Los fragmentos por debajo de la inserción del deltoides producen la abducción del fragmento superior por fuerte influencia de lo que es el deltoides. Entonces va a haber una influencia importantísima del pectoral mayor, ¿sí? Y del deltoides relacionados con esta fractura. Y después también tenemos las otras clasificaciones, como le dije al principio, que son las que son, digamos, los trazos. Pueden ser, como les dije, espiroideos, puede ser un trazo longitudinal, transversal, oblicuo, ¿sí? O también darse en conminuta. Por ejemplo, una fractura por un disparo de armas, ¿sí? De fuego, puede dar una fractura conminuta. Una lesión, digamos, de un hueso patológico puede darse de forma espiroidea. Y a su vez también pueden darse lesiones, ¿sí? Del nervio o la arteria que lo acompañan. En este caso, de la arteria humeral o el nervio humeral, ¿sí? ¿Por qué? Porque están bastante cerca y allegados a lo que es la diáfisis y pasan por detrás. Entonces, si hay un desplazamiento importante, los fragmentos pueden pinchar o dañar a un nervio o a lo que es la arteria, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión está referido a lo que son los traumatismos que se dan directamente sobre el brazo, en este caso afectando la diáfisis, ¿sí? También pueden darse por fuerza de torsión en algún paciente que requiera algún tipo de trabajo que genere eso. Me tocó un caso, por ejemplo, de un paciente que era panadero y utilizaba la famosa sobadora, no sé si algunos la conocen. Esas sobadoras son unas, digamos, bateas grandes con un aparato que gira a la vuelta. ¿Para qué? Para hacer la masa, obviamente ayudar a amasar, ¿sí? Esa sobadora. Y bueno, al paciente se le trabó el buzo, era invierno, se le trabó el buzo, ¿sí? Y obviamente le metió el brazo hacia adentro de la sobadora y eso le generó una fuerza de torsión contraria al cuerpo. Entonces produjo una fractura espiroidea bastante importante. Luego también caída sobre el brazo o traumatismo penetrante, como dijimos anteriormente, puede ser un arma de fuego
o frecuentemente también asociadas a accidentes en la vía pública o automovilísticos, ¿sí? Son muy comunes. Los objetivos de tratamiento, como venimos hablando desde la bibliografía, siempre vamos a tener los objetivos ortopédicos que están relacionados con la alineación del foco de fractura y para darle estabilidad a esa fractura, ¿sí? La alineación va a estar, obviamente, va a ser muy importante en este caso porque no tiene que quedar ningún varo y ningún varo, ¿sí? Pero obviamente puede ser cosmetológico la afección que quede o la falta de alineación, pero sí es muy probable y muy problemático lo que es el valgo. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que es el valgo fisiológico, entonces puede aumentar el valgo fisiológico normal que tenemos a nivel de lo que es el codo y generar un problema para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces es sumamente importante la alineación del eje de la fractura de húmero. Con respecto a la estabilidad, y bueno, vamos a tener distintos dispositivos que se utilizan. Ya vamos a ver que se van a utilizar vendajes funcionales, si no ha sido desplazada, clavos endomedulares, es uno de los de elección, método de elección, placas de fijación, que no se aconsejan mucho, pero dependiendo cómo esté el hueso, y también el famoso tutor externo o el fijador externo, que se da si siempre y cuando haya ruptura o lesiones y daños de lo que son los tejidos blandos. Para dar la estabilidad, entonces, cuando ya haya una buena consolidación de lo que habla aquí desde la metáfisis, ¿sí? Recién ahí el paciente va a poder empezar a soportar carga cuando la metáfisis sea estable. Debe haber una amplitud de movimiento del codo y el hombro, sí, siempre y cuando no haya un movimiento en el foco de la fractura, ¿sí? Y por lo tanto, si, como dice aquí, si no hay una buena consolidación, no se va a permitir la carga de peso hasta realizar, obviamente, los controles radiológicos necesarios. En este caso, es una fractura pura de un hueso en el cual no afecta las articulaciones, por lo tanto, sí se van a ver afectadas las articulaciones por la inmovilización. ¿Qué puede generar esta inmovilización? Y bueno, rigidez a nivel de la articulación del codo y del hombro, ¿sí? Pero va a consolidar mucho más rápido porque no es intraarticular. Entonces hay que tener en cuenta mucho lo que es la movilidad del codo y lo que es la movilidad de el hombro, ¿bien? Los objetivos de la rehabilitación, que aquí entraríamos un poquito nosotros, que ya lo deben estar viendo con el profe Marco, lo deben haber visto, ¿sí? Van a tener, primero y principal, hacer hincapié en lo que es la amplitud de movimiento, o sea, el ROM, el rango óptimo de movimiento, tanto del hombro como del codo, tienen que ser lo más normales posibles, porque la fractura, una vez que haya consolidado, ¿sí? Estas articulaciones no han sido intervenidas, entonces, por lo tanto, tienen que recuperarlo lo más rápido posible. Fuerza muscular, a modo de repaso, podemos trabajar lo que es el pectoral mayor, deltoides, bíceps, tríceps, ¿sí? Y en el caso de los manguitos rotadores, como no interfieren en esta fractura, porque no afectan lo que es, digamos, la epífisis, no necesitan una rehabilitación muy agresiva, ¿sí? Pero necesitan sí de rehabilitación una vez que haya consolidado todos los músculos sinergistas del hombro y del codo. Entonces los objetivos funcionales es que tengamos un rango óptimo de movimiento y que pueda realizar las actividades de la vida diaria de forma normal, ¿sí? El tiempo previsto para la consolidación ósea de estas fracturas, ¿sí? Es aproximadamente y muy estimativo de 8 a 12 semanas en los casos que no son complicados. ¿Cuáles son los casos no complicados? Y bueno, aquellos en los que no se ha producido, digamos, fracturas abiertas, que no haya una infección, que no haya sido una fractura patológica, ¿sí? Y que no haya habido un desplazamiento, que no hayan sido intervenidas quirúrgicamente. Esas se reducen y tiene una resolución mucho más rápida y precoz. La duración prevista de la rehabilitación, esto es muy estimativo, de 12 a 16 semanas aproximadamente. Luego vamos a hablar, ¿sí? Ya específicamente, por ejemplo, tenemos aquí las fracturas de húmero, el procedimiento o el proceso que se ha realizado. En este caso ha habido una fractura en la izquierda, la primera de la izquierda, una fractura que ha traccionado, ¿sí? Ha habido una abducción de la parte proximal, por evidentemente fuerza del deltoides, y ha traccionado y ha cabalgado por la contracción, en este caso, de los músculos bíceps. Esto se puede observar aquí en la imagen que está al primera a la izquierda. Luego se logró, ¿sí? Tratar en la del medio una reducción cerrada. Esto obviamente ha logrado una buena alineación y nótese la reducción de los fragmentos de la fractura. Bien, y obviamente que hubo una formación de callo óseo.
Como pueden observar aquí, el callo óseo ha hecho una buena consolidación. Y no ha requerido, obviamente, de ningún tipo de incisión o, digamos, ningún tipo de intervención quirúrgica. Los métodos de tratamiento, como les dije al principio, ¿sí? Tenemos la inmovilización con férula, el vendaje funcional, vamos a tener la placa, el clavo endomedular, el fijador externo, ¿sí? Que esos van a haber prioridades de acuerdo al tipo de fractura. La inmovilización con una férula, esta inmovilización, ¿sí? La férula va a producir una compresión, ¿sí? De lo que es el foco de fractura, no va a intervenir la articulación del hombro, ni tampoco va a intervenir lo que es la articulación del codo. Entonces va a ser una férula que es de compresión, ¿sí? Esa férula comprime el foco de fractura y lo mantiene estable. La formación obviamente va a ser con consolidación de callo óseo, la formación de callo. Indicación de este método, tratamiento utilizado generalmente para el manejo de fracturas, ¿sí? Antes del fortalecimiento funcional. En este caso, con fracturas que hayan tenido o han sufrido una fisura, por ejemplo, sin ningún tipo de desplazamiento ni angulación. Luego el vendaje funcional va a cumplir la misma función, en este caso, que la férula. Se coloca un vendaje compresivo también, sin intervención de lo que es el hombro y lo que es el codo. Es un sistema de distribución de carga utilizado obviamente con las fuerzas tisulares, o sea, vamos a comprimir de forma hidráulica con un vendaje fuerte todo lo que es el tríceps y el bíceps, ¿sí? Manteniendo la alineación de la fractura. Consolidación también, como hablábamos recién, exactamente igual a lo que es la formación del callo óseo, ¿sí? Indicaciones en este tratamiento de elección de mayor de lo que es las fracturas de la diáfisis humeral. Uno de los más utilizados, siempre y cuando obviamente no haya ningún tipo de desplazamiento. Esperen que ahí está. Luego tenemos uno de los métodos de elección, sobre todo cuando se producen fracturas, ¿sí? Que son cabalgadas y necesitan de un soporte interno, ¿sí? El clavo endomedular o vástago intramedular son los nombres que se utilizan. La biomecánica es un sistema de protección de cargas cuando el vástago está fijo estáticamente, ¿sí? Y el sistema de distribución de cargas cuando el vástago no está fijo y actúa como un soporte interno. El clavo endomedular, chicos, para que se den una idea, después les voy a buscar yo para la próxima clase unas imágenes para que se den cuenta de cómo se trabaja con el clavo endomedular. Esto lo sabemos ver obviamente en la parte práctica, en el hospital, en la parte del servicio de traumatología, pero lamentablemente, como todos sabemos, no podemos asistir. Pero el clavo endomedular se puede colocar de forma fija, ¿sí? Y estable en ambos extremos. Al colocarlo de forma fija y estable en ambos extremos, acá hay una imagen, ahora la vamos a buscar. Aquí, como pueden observar, en este caso, ya se fue para el otro lado, ahí está. Como pueden observar en este caso, el clavo endomedular no está fijado ni en la parte proximal ni en la parte distal. Entonces, es dinámico, ¿sí? Eso hace que el foco de fractura se mueva y genere la consolidación ósea. En este caso, sí, el clavo endomedular, aquí es un dibujo que no es muy acertado, pero bueno, el clavo endomedular tiene agujeritos en los cuales esos agujeritos, tanto proximales como distales, suelen utilizarse para fijarlo y dejarlo estático para que no roten los fragmentos, o suele utilizarse, ¿sí? En los agujeritos que son dinámicos para que se mueva de forma dinámica, ¿sí? En sentido vertical y no en sentido rotatorio. Entonces, dependiendo de lo que el traumatólogo quiera, lo puede hacer de forma dinámico o de forma estática. Y eso va a depender mucho también de cómo va a ser la consolidación. Si está fijado de forma estática, va a haber una consolidación primaria y por lo tanto va a haber una fijación rígida sin formación de callo óseo. Ahora, si el traumatólogo opta por realizar la fijación, pero en los agujeritos donde se fija para que se mueva de forma vertical, ¿sí? Va a consolidar de forma secundaria. Y por lo tanto, el clavo endomedular se dice que es fijado dinámicamente. Bien, seguimos. Luego, que no están utilizados, ¿sí? Son las placas de fijación. Este sistema también es un protector de carga, en este caso, cuando se fija de forma permanente y de forma rígida, ¿sí? El objetivo en este caso es cuando no se puede utilizar el clavo endomedular. Si no se puede utilizar el clavo endomedular, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el paciente se dañó la articulación del hombro, que es por donde ingresa el clavo endomedular, se va a utilizar este tipo de placas de fijación. Este método es usado en aquellas fracturas que son, por ejemplo, expuestas.
cuando hay pérdida de hueso, por ejemplo, y cuando están contaminadas, previo a la utilización del fijador externo, ¿sí? Y obviamente tienen que ser aptas y, digamos, el hueso tiene que ser apto, o sea, si es un anciano que tiene osteoporosis y el traumatólogo observa de que puede llegar a desmoronarse cuando ingresa los tornillos, ¿sí? Obviamente tampoco se puede utilizar. Entonces se va a tratar de buscar otros parámetros importantes. Siempre la fijación rígida con una placa va a ser de consolidación primaria, siempre que se logre, ¿sí? Y va a haber una consolidación de forma endostal, como dice aquí, sin formación de callo óseo, o sea, va a ser de cortical a cortical. Bien, continuamos. El otro método que tenemos es el fijador externo. Siempre tengan en cuenta que el fijador externo se utiliza en las fracturas abiertas, en la mayoría de los casos donde hay contaminación de lo que es las estructuras o los tejidos, músculos, nervios, tendones, o haya una ventana, que la ventana se utiliza, ¿sí? Es una herida abierta que se utiliza para curar las heridas que tienen infección. Entonces, mientras tanto, se va curando, se utiliza el clavo endomedular, perdón, el fijador externo o el tutor externo. Y la consolidación va a ser secundaria con callo. Esto obviamente va a ser transitorio, no va a ser el tratamiento definitivo, ¿sí? Y se utiliza, como les dije, en aquellas fracturas que tienen lesiones de las partes blandas. Una vez que se haya utilizado esto y se haya logrado estabilizar todo lo que son los tejidos blandos, se hace el tratamiento definitivo, ya sea con un clavo endomedular o con una placa, como vimos anteriormente. Acá podemos observar el tutor externo, cómo se lo utiliza, ¿sí? En las fracturas, también se puede utilizar en fracturas con minutas, que no acepten una placa y necesiten relleno óseo o injerto óseo. ¿Bien? Esos serían los métodos de tratamiento que tenemos ortopédicos, ¿sí? Entonces lo repasamos, tenemos lo que es la férula de compresión o el vendaje funcional también que es de compresión, que hacen fuerzas hidráulicas sosteniendo lo que es el tejido. Después tenemos lo que es el clavo endomedular, que es por lo general el que se utiliza. Después tenemos, si no podemos utilizar el clavo endomedular, tenemos por optar lo que es la placa de fijación. Y por último, el tutor externo, ¿sí? Esos serían los métodos que tenemos para las fracturas de la diáfisis o el eje de húmero. Consideraciones especiales de la fractura, siempre lo que venimos hablando en la mayoría, son prácticamente parecidas. Las fracturas expuestas, ¿sí? Si hay lesiones de las partes blandas, necesita un tratamiento adecuado con un fijador externo. Las fracturas patológicas, como marca aquí, son con aquellos pacientes que tienen enfermedades a nivel óseo, por ejemplo, osteoporosis, la enfermedad de Piaget o metástasis ósea de algún cáncer o tumor, lo que sea maligno, ¿sí? Estas por lo general se tratan con un vástago intramedular que con las placas, porque el hueso es mucho más fuerte para poder colocar el vástago intramedular. Pacientes politraumatizados, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no solamente se puede haber fracturado el húmero en la diáfisis, sino también pueden haber fracturas o traumatismo de cráneo, ¿sí? Entonces hay que considerar la estabilización quirúrgica del paciente y luego recién realizar el tratamiento con un vástago intramedular y obviamente la utilización de muletas de forma progresiva. La edad del paciente siempre va a ser perjudicial para la consolidación. A medida que va avanzando los años, tenemos un poquito más de retardo en la consolidación y sobre todo si son pacientes con diabetes, por ejemplo, no va a haber una buena consolidación o va a ser un retardo en la consolidación. En el caso de la rigidez articular, por lo general en aquellos pacientes que son gerontes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente siente dolor, el paciente por más que tenga libres la articulación del hombro y la articulación del codo, no los va a mover. Entonces, al no moverlos, ¿qué va a pasar? Va a haber rigidez articular y obviamente va a costar más la rehabilitación. Se va a consolidar bien el hueso, ¿sí? Pero el hombro y el codo van a estar rígidos. Entonces, hay que tratar de hacer una rehabilitación precoz de forma agresiva, como dice aquí en el slide. Lesiones asociadas, acá dice un chorizo. Lo más importante que tenemos que saber aquí es que se puede lesionar el nervio radial o ¿sí? La arteria o los vasos radiales. En este caso, las lesiones pueden ser porque obviamente ha sido una fractura abierta o expuesta y se rompe y se daña el nervio, o puede ser también en la urgencia
de tratar de reducirlo, ¿sí? Porque recuerden que hay una proximidad del nervio, en este caso el nervio radial y el nervio humeral también, y también hay que tener en cuenta de que si no se produce, digamos, digamos, se realizan las pruebas, ¿sí?, neurológicas y se observa que el paciente no tiene una buena exploración neurológica en el triage, se observa, ¿sí?, que puede haber una neuropraxia. Esas neuropraxias pueden llegar a tardar entre 4 o 5 meses, ¿sí?, la lesión en recuperarse. En el caso de los vasos sanguíneos, obviamente que si hay una lesión del vaso sanguíneo hay que hacer una fasectomía lo más rápido posible, ¿sí? Y la ligadura de la rama profunda, ¿para qué? Para que pueda haber una pérdida insuficiente de lo que es el flujo sanguíneo y generar un 50% de pérdida del miembro. Mientras que las ligaduras en el caso distal de la rama profunda hay una pérdida del miembro, ¿sí?, de un 25%. Pero como les digo, esto se da todo en la urgencia, o sea, un trauma shock, ¿sí?, en las salas de trauma shock. No llega específicamente a lo que es una cirugía programada, sino que se hace en el momento para obviamente salvarle el miembro al paciente en este caso. Los músculos, bueno, el mecanismo de lesión, como lo habíamos dicho anteriormente, era muy importante, ¿sí?, el mecanismo de lesión que se producía de acuerdo a su inserción y también de acuerdo a la extensión y el grado de lesión que pueden sufrir los músculos, siempre y cuando, dependiendo de lo que realiza, del trabajo que realiza el paciente. Si son, obviamente, maquinarias que pueden romper, como les dije yo anteriormente, un panadero o un obrero en una fábrica, pueden producirse daños y lesiones importantes de lo que son las estructuras de tejidos, en este caso como son los músculos. Con respecto a la carga de peso no se permite porque obviamente no puede realizar un trabajo, digamos, de peso, porque va obviamente a generar alteraciones y movimientos en el foco de fractura que no queremos, ¿sí? Y una vez que se utilice el vástago intramedular, sí se puede soportar peso. ¿Por qué? Porque obviamente el vástago intramedular, como va por dentro de la médula, va a estabilizar el foco de fractura y si lo colocan de forma dinámica, el traumatólogo opta para eso cuando los pacientes están politraumatizados y necesitan utilizar de forma precoz las muletas. Entonces, al utilizar las muletas, ¿sí?, va a poder descargar peso siempre y cuando esté utilizando el vástago intramedular. Con respecto a la marcha, y obviamente la marcha inicialmente va a estar ausente, y esto va a ir mejorando cuando la fractura vaya consolidando. Bien, bien, continuamos. Si se llega a cortar, chicos, yo lo voy a ir avisando cuando se corte. Nos volvemos a conectar al mismo link y yo creo que podemos volver y continuar con la misma clase hasta que sea la hora que entre el profe Marco, ¿sí? O hasta que terminemos, ¿bien? ¿Se está escuchando bien, chicos? ¿Lo están siguiendo bien? Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen, si no, continuamos ya con fracturas distal de húmero. ¿Alguien me puede responder si se escucha bien? ¿Y se está viendo bien? Se escucha bien, profe. Sí, profe. Sí, Bárbaro, genial, genial, de 10. Vamos bien, ¿se entiende la fractura de la diáfisis? No son difíciles. ¿Está bueno? ¿Se entiende? Se entiende, profe. Sí, profe. Bueno, gracias chicos. Bien, continuamos entonces. Seguimos un poquito más abajo de lo que es el húmero y vamos a tener las fracturas distal de húmero. Aquí ya va a estar interviniendo lo que es la articulación del codo, ¿sí? Estas clasificaciones van a estar dadas en diferentes columnas. Ya vamos a ver cómo es el gráfico. Déjenme que avance un poquito con el slide. Y bueno, como sabemos, la afectación va a ser en la parte distal, ¿sí?, más que nada en la metáfisis, y puede o no extenderse a la superficie articular. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar fuera o dentro de la cápsula articular. Y eso va a depender mucho, ¿sí?, obviamente del trazo de fractura y mucho del proceso de curación, en este caso de la formación del callo óseo. ¿Por qué? Porque si está fuera de la cápsula intraarticular, va a consolidar mucho mejor y con mucha formación de callo óseo la metáfisis, porque es muy vascularizada, que las articulaciones que se den las fracturas que se den dentro, ¿sí?, de lo que es la cápsula intraarticular. Entonces, la clasificación la vamos a dividir en fracturas intraarticulares y fracturas extraarticulares. Las intraarticulares son las que se dan en columna simple o en dos columnas, que ya la vamos a ver cuáles son, y las columnas simples van a afectar al cóndilo medial, ¿sí?, o al cóndilo lateral. ¿Qué quiere decir esto? Al cóndilo que está por dentro, al cóndilo que está por fuera, ¿sí? Y las que se dan en dos columnas, que son intraarticulares, se denominan fracturas intercondilias, que se pueden dar en T, pueden afectar a la tróclea o epitróclea, y las intercondilias que se pueden dar en I, que son muy parecidas, va a depender del trazo de fractura, ¿sí?, que ya las vemos en unas imágenes y se van a dar cuenta que son sumamente fáciles. Y de ahí tenemos las fracturas que están por fuera de la articulación, que pueden ser extracapsulares, ¿sí?, pueden estar
fuera de la cápsula, que son las supracondilias, o sea, por arriba de los cóndilos, la epicondilia medial y lateral, ¿sí? Que están obviamente en las partes externas, pero por arriba de lo que son los epicóndilos, y tenemos las intracapsulares que van dentro de la cápsula, que son las transcondilias, ¿sí? Que están por detrás de los cóndilos. Las fracturas transcondilias y supracondilias, a su vez, se subdividen dependiendo, ¿sí?, de la lesión y la localización de los fragmentos. Acá habla de una flexión y habla de una extensión, ¿sí? Si se da en flexión, se va a producir un desplazamiento anterior. Ya vamos a ver la imagen y se van a dar cuenta de que dependiendo de él, van a quedar 10 minutitos, ¿sí? Yo les voy a decir cuando se corte y nos volvemos a conectar de nuevo. Va a depender mucho de lo que es el mecanismo de lesión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me caigo con el codo en flexión, ¿sí?, el extremo distal va a irse hacia adelante. Si yo me cargo con el codo en extensión, el extremo distal se va a ir a posterior, ¿sí? Esa es la idea de este slide. Vamos a ver ahora cómo se dan. Por ejemplo, acá podemos observar una fractura intraarticular, aquí a la izquierda, ¿sí?, de una sola columna, que afecta al cóndilo medial, ¿sí? Podemos observar ahí que se ha desprendido el cóndilo medial. Si vemos la radiografía en este caso, cuando podemos observar aquí la fractura, a la derecha, bien a la derecha, una radiografía lateral de lo que es la fractura intraarticular de una columna sencilla, que afecta al cóndilo medial del húmero distal, ¿sí? Acá podemos observar que hay una luxación anterior también acompañada de la cabeza del radio, ¿sí?, que está asociada a una fractura de olecranon también, como pueden observar en la imagen. Entonces va a estar bastante complicado el codo, ¿sí?, en este caso la articulación del codo. Seguimos. Acá podemos observar también arriba a la izquierda, ¿sí?, una fractura de lo que es el capitelium, que se llama del húmero distal. En este caso podemos observar lo que vendría a ser donde se inserta la cabeza del radio. Podemos observar ahí la fractura también de columna simple, pero del cóndilo lateral, ¿sí? Y después tenemos las ENI, como podemos observar aquí, no se alcanza a ver, pero tenemos la fractura intraarticular ENI, que la podemos observar aquí, como se ve en la parte derecha. Esa sería en I la fractura. Y ahora vamos a proceder a ver si se adelanta. Ahí está. Una fractura transcondilia a la izquierda arriba, ¿sí?, desplazada. Pueden observar también que es una fractura intracapsular extraarticular, ¿sí? Está dentro de la cápsula, ¿sí?, bañada con líquido sinovial, pero no afecta a las carillas articulares. ¿Se entiende? Esa es una fractura transcondilia, ¿sí? Son las más comunes, aunque ustedes no lo crean. Vista de lateral de la fractura transcondilia, en este caso, rodeando la fractura supracondilia, ¿sí? Esta fractura es extraarticular. Como pueden observar, la articulación aquí está intacta, tanto el capitelium que se articula con la cabeza del radio, como lo que es, ¿sí?, el epicóndilo, la epitróclea, y obviamente observamos el olecranon que lo aloja ahí. Entonces la articulación, la fractura es o mejor dicho, transcondilia, como digo, ¿sí?, pero intracapsular, está dentro de la cápsula. Observamos abajo, ¿sí?, y tenemos las radiografías de dichos dibujos que tenemos arriba. Bien, continuamos. Bien, mecanismos de lesión, tenemos millones de mecanismos de lesión. Yo se lo resumo para que ustedes tengan en cuenta esto. Va a depender mucho de cómo sean las fuerzas que imprima, ¿sí?, el radio o el olecranon en relación con lo que es el húmero. Si tenemos fracturas intraarticulares, se van a producir por fuerzas de compresión en relación al codo. O sea, si yo me caigo y choco directamente sobre lo que es el olecranon, que es el huesito que sobresale del codo, que nos tocamos toda la parte redondita, ¿sí?, vamos a observar que se produce una fractura por compresión. Bien. Ahora, si los puntos, cuando yo me caigo, si me caigo un poquito más para la parte en valgo o en varo, va a depender de la fuerza que se, obviamente, lesione, ¿sí?, ya sea en varo o en valgo, ¿sí?, el estrés de la columna, ya sea lateral o medial. Si yo me caigo de una forma, ¿sí?, que excede a mi valgo, vamos a observar que se va a lesionar lo que es la columna lateral externa, o sea, fuera, ¿sí? O si me caigo para adentro con el brazo extendido, ¿sí?, la fuerza va a afectar la parte interna. Entonces va a haber un impacto y va a lesionar la parte medial del húmero distal. Un impacto directo sobre el cúbito, en este caso, que vendría a ser, como le dije recién, el olecranon, ¿sí?, va a producir un desplazamiento del cóndilo y puede darnos fracturas
¿sí? Supra o transcondíleas. Eso va a generar, obviamente, cuando estemos el brazo recto y va a producir el mecanismo de lesión. O sea que depende de cómo se caiga el paciente, va a ser el mecanismo de lesión de esta fractura. Hay varios, por ejemplo, aquí la fractura por flexión o fracturas supracondíleas cuando estamos en extensión. Son lesiones extraarticulares y que son muy, muy frecuentes. O sea que va a depender mucho de cómo se haya caído el paciente, la lesión, si se va a producir la fractura de las dos columnas, o sea, lateral o medial, o si se va a producir de una sola columna, o depende del mecanismo de lesión cuando esté estirado el brazo, supracondilia o transcondilia. ¿Estamos? Perfecto. Continuamos. Objetivo de tratamiento, volvemos a hablar de los objetivos de tratamiento, aquí los ortopédicos como es la alineación y la estabilidad. La alineación exacta va a limitar, ¿sí?, una incapacidad en este paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no, sino el traumatólogo no logra una buena estabilidad, por lo tanto va a haber una alteración en el valgo, ¿sí? Y por lo tanto el paciente no va a quedar con una buena movilidad en el codo, va a haber limitaciones en la pronosupinación que son sumamente importantes y obviamente va a generar alteraciones articulares como por ejemplo escalones articulares en la articulación. Y eso va a generar a futuro dolores, ¿sí?, en la articulación del codo y topes articulares que se llaman. Y eso van a generar la famosa artritis, ¿sí?, postraumática, que es una inflamación y un dolor impresionante en la articulación. Eso se logra cuando no ha podido el traumatólogo reducirlo de manera compleja y exacta a superficies articulares. O sea que han perdido la congruencia articular. Bien. La estabilidad siempre se da, obviamente, con los elementos que tiene, con las osteosíntesis que tiene el traumatólogo. En este caso, las fracturas desplazadas, ¿sí?, por lo general siempre son inestables. En todo tipo de fracturas son inestables. Por lo tanto, esa inestabilidad tiene que trabajarse de forma quirúrgica, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir la rehabilitación lo más rápido posible y la recuperación de la función. En este caso, la consolidación se va a dar, obviamente, cuando, ¿sí?, se haya dado en la metáfisis y no esté, obviamente, dentro de lo que es la cápsula articular, ni bañado, obviamente, con líquido sinovial, y obviamente lo más rápido posible. Ahora va a tardar un poquito más para estabilizarse las fracturas intraarticulares, ¿bien? O intracapsulares. Continuamos. Objetivo de rehabilitación, amplitud de movimiento, fuerza muscular. Aquí, bueno, esto hace una reseña bastante importante en lo que es la amplitud y de lo que es el codo en este caso. La amplitud en la pronosupinación es fundamental, el movimiento de lo que es la cabeza del radio sobre el cúbito, y por lo tanto hay que restablecer la amplitud completa de lo que es el hombro, ¿sí? Fuerza muscular, bueno, eso lo trabajamos de todos los músculos, y ya lo van a ver específicamente con el profe Marco. Objetivos funcionales, restablecer las actividades de lo que es la pronosupinación, porque si no el paciente no puede ni abrir una puerta, ni abrir el picaporte, ni abrir la llave, ¿sí? Y la flexioextensión, porque el paciente no puede llevarse alimentos a la boca. O sea que es sumamente fundamental para todo lo que es las actividades de la vida diaria. Tiempo previsto para la consolidación ósea, entre 8 y 12 semanas, con fracturas abiertas o fracturas que necesiten una decorticación, como dice aquí perióstica. Para la fijación es previsto un retraso en la consolidación. ¿Qué quiere decir decorticación? Decorticación es que el traumatólogo hace una cirugía, ingresa y saca restos de hueso, ¿sí?, para, obviamente, que queden sangrantes las estructuras y se forme la consolidación ósea. Esto va a llevar una consolidación ósea mucho más retardada, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora vamos a ver los métodos. Esperen que no me responde. Ahí está. Tipos de tratamientos. Bueno, se me pasó. Ahí está. Tipos de tratamientos, ¿sí? Yesuro férula posterior. En este caso, siempre y cuando no hayan sido fracturas desplazadas, se va a colocar en la mayoría de las fracturas que no hayan sido desplazadas y que van a llevar el codo en 90 grados, ¿sí? En este caso va a tratar de mantenerse la reducción, ¿sí?, de la extensión. Por lo tanto, va a limitarse lo que es la extensión y la flexión. Su sistema de distribución de carga, como venimos hablando, la férula y los yesos son eso, y por lo tanto va a haber consolidación ósea siempre y cuando no sean intraarticulares. La controversia puede sugerir aquí, como dice en este caso, la posición de la inmovilización, si es neutro o si el paciente adulto requiere una posición específica. Eso va a depender mucho del criterio del traumatólogo, ¿bien? En este caso,
el criterio va a quedar en el momento siempre y cuando la edad del paciente. Se debe tener mucho cuidado de proteger el ángulo de carga aquí, que es de 5 a 15 grados en el valgo, así como la angulación anterior de 30 grados, ¿sí?, del húmero distal en relación con el extremo proximal. Entonces el uso de yeso de férula va a considerarse según se vaya iniciando las movilizaciones precoces, pero obviamente previo que no haya ningún tipo de desplazamiento. Queda un minuto, chicos. Cerramos, nos desconectamos y a ver si nos podemos conectar en el mismo link. ¿Puede ser? Yo voy a hacer aquí escape un segundito. Voy a dejar de compartir.